Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a nuestra última lección del curso Una Nación Caída. Ya sobrevivimos juntos un mes completo, 8 lecciones. Qué bendición de Dios poder pasar este tiempo juntos como hermanos y hermanas en Cristo. Me alegra mucho haber podido compartir este tiempo con ustedes. Me alegra mucho haber podido conocerlos y construir esta unión familiar en Cristo, de amigos, amigas, hermanos, hermanos en Cristo. Nuestra lección el día de hoy nos vamos a enfocar en Nehemías capítulo 1 al 4 al versículo 16 y capítulo 6 del 15 al 16. Y vamos a enfocarnos en Nehemías reconstruye las murallas de Israel, la lección número 8. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración. Y oramos. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos crecer por medio de este curso, Señor. Que no solo seamos conocedores, sino también hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, te pedimos que bendigas a tu iglesia con líderes como Nehemías, que sean valientes, sabios, decisivos y llenos de fe para orar sin cesar. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote y salvador. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy que vamos a ver en esta hora juntos, vamos a utilizar el método de las 4 Cs para leer y entender Nehemías, el método diseñado por Academia Cristo para tener un plan de ataque a la hora de compartir una historia bíblica, el captar, contar, considerar y consolidar un método. Espero ya se estén familiarizando bastante con él. Y luego vamos a describir cómo es que pertenecemos nosotros al pueblo de Dios y el afecto, el efecto de esta realidad en nuestra vida diaria, qué significa que seamos parte de la familia de Dios y cómo nos afecta a nosotros. Eso es lo que vamos a ver juntos, nuestros dos objetivos el día de hoy. El captar que tengo para ustedes el día de hoy es un poquito de una explicación. Recordamos que la primera C del método de las 4 Cs es querer captar la atención de las personas con las que tú estás compartiendo un mensaje bíblico. Puede ser una pregunta, puede ser un video, puede ser una canción, puede ser un comentario. El día de hoy yo tengo unos pequeños comentarios acerca de la reforma. Quiero compartir con ustedes lo siguiente para que lo tengamos presente en nuestra clase el día de hoy. La reforma, la época de Esdras y Nehemías, recordamos que la clase pasada compartimos la historia de Esdras y la importancia de volver del exilio al pueblo de Israel, al templo y de escuchar la ley de Dios. Compartimos esos conocimientos juntos. La época de Esdras y Nehemías era una de reconstrucción física, pero al mismo tiempo de reconstrucción y de reforma espiritual. Era tanto la reconstrucción del pueblo de Israel físico del templo, de las murallas, de las casas, tanto como la edificación espiritual de sus almas y la aferración a volver a la ley de Dios. La gente no conocía la palabra de Dios, y esto lo hablamos la clase pasada. Escucharon por primera vez o por un largo tiempo las palabras de la palabra de Dios de la ley por medio de la boca de Esdras y fueron conmovidos a seguir a Dios y a querer servirle en su nombre. Bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, la gente escuchaba la palabra de Dios y empezó a seguirla. 500 años después, los fariseos enseñaban a tradiciones humanas más que la palabra de Dios. Vemos como la razón humana o el querer de esta naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos, el pecado, quiere tratar de añadir y de poner reglas que sobrepasan las reglas y los mandatos de Dios. Una idea que es tratar de ganarnos nuestra propia salvación y ganarnos nuestros propios beneficios ante los ojos de Dios en vez de seguir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles también predicaron un mensaje de arrepentimiento, animando a la gente a volverse a Dios y a su palabra. En cierto sentido, fue también una reforma espiritual. Vemos que en el tiempo de Jesús, cuando Él vino no solo a reconstruir a la gente física por medio de sanaciones o a pueblos y a ciudades, pero vino principalmente con el propósito de edificar
almas y edificar los espíritus y el conocimiento espiritual de las personas, llevarlos al arrepentimiento para que sean movidos por medio de la ley a reconocer sus fallas, a reconocer sus pecados y a reconocer que necesitan un Salvador. También en el siglo XVI vemos que en la época de la Reforma Protestante, ya un poquito más cerca, bueno, no súper cerca a nuestra época, pero mucho más cerca que a la época de Jesús, con Martín Lutero, hubo necesidad de volver a las Escrituras. La Iglesia Católica Romana vendía el perdón de los pecados por medio de papeles que decían que sus pecados eran perdonados y daban dinero a la iglesia. La iglesia se había hecho un imperio político más que espiritual. Vemos como Martín Lutero y otros ayudaron a la gente a volver a las escrituras y a la fe en Cristo. Una reforma nuevamente espiritual. Volver a la palabra de Dios, volver a escuchar qué es lo que dice. La época de Esdras y Nehemías, la de Jesús, hace 2000 años atrás, la de los siglos XVI con Martín Lutero, se parecen bastante, ¿sí o no? Se parecen en el sentido nuevamente de que necesitaban volver a la palabra de Dios. Había ignorancia de los líderes que supuestamente tenían que tener este conocimiento espiritual y estaban abusando o simplemente no sabían cómo proclamar la palabra de Dios y qué era el mensaje de la salvación. Existía la falta de conocimiento básico de la Biblia por la gente del pueblo común. Solo las personas bien educadas podían entender o leer la palabra de Dios, y eso era un problema bastante grande porque empezaban a existir abusos de la iglesia. La iglesia que también estaban sometidas a la política. Hay muchos problemas cuando la iglesia se separa y empieza a querer interactuar mucho con el mundo en vez de proclamar lo que dice la palabra de Dios sobre la salvación. Hago la pregunta retórica, no para contestarla, pero pregunto el día de hoy, ¿tú crees que algo similar está pasando en nuestra sociedad el día de hoy? ¿Tú crees que existe esta necesidad espiritual de ser nuevamente reconstruidos, edificados, volviendo a la palabra, lo que dice la palabra de Dios? Muchas personas dirían que sí. Muchas personas dirían que hay varias instituciones, hay varias religiones, hay varias iglesias que se dicen llamar cristianas, las cuales están proclamando un mensaje el cual no es la palabra de Dios, la salvación por la fe en Cristo. Nuestro propósito como Academia Cristo es tener esta reforma espiritual y dejarles saber a cada uno de nuestros estudiantes, a cada uno de nosotros, personas comunes y corrientes, ¿verdad? Porque nosotros no somos nada especiales, dejarles saber a las personas qué significa, qué es lo que dice la palabra de Dios, compartir con ustedes lo que dicen las escrituras para que ustedes sean edificados por las escrituras y no necesariamente por lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos, pero mostrarles a ustedes exactamente qué es lo que enseña la palabra de Dios, dejando que ustedes vean la palabra de Dios. La reforma. Hay una necesidad bastante grande por culpa del pecado que habita encima, dentro de cada uno de nosotros, de que seamos reformados todos los días de nuestras vidas. Una necesidad bastante grande de recordarnos siempre la necesidad tan grande que tenemos tú y yo de ser hijos redimidos de Dios, no hijos merecedores de la salvación, pero hijos que necesitan la gracia, el amor, el favor inmerecido de nuestro Padre que nos lo quiere dar y que nos lo da. Porque por culpa de nuestro pecado nos hemos separado, de estando alejados completamente del amor de Dios. Y el día de hoy nos enfocamos en la reforma porque Nehemías nos cuenta sobre esta historia de la necesidad de tener una reconstrucción no solo física del pueblo de Israel, pero también que de una reconstrucción, una edificación, una reforma espiritual. Y el día de hoy, eso es lo que vamos a escuchar en nuestra historia, eso es lo que escucharon en el video, que espero hayan visto en preparación para la clase del día de hoy. Continuamos con nuestra segunda C, que es el contar. Recordamos que ya después de tu captar la atención de las personas con las que estás compartiendo el mensaje, ahora quieres contar la historia.
Y la forma en la que hemos contado la historia en este curso es practicando contando la historia en nuestras propias palabras. Se dan cuenta que hemos visto textos que son bastante largos y lo que queremos hacer es en nuestras propias palabras decir los puntos importantes del texto, pero sin añadir ningún comentario nuestro para evitar y dejar que la palabra de Dios, que es viva, activa y poderosa, obre y actúe en los corazones de las personas que la están oyendo. De la misma forma que en la clase pasada escuchamos como Esdras simplemente leyó la Biblia, de esa misma forma queremos que la palabra de Dios interactúe en los corazones de las personas. No es solo un libro, no son solo letras, es Dios compartiendo su palabra. La palabra que creó el mundo entero cuando dijo, y Dios dijo que se haga luz y se hizo luz solo con su palabra. Esa misma palabra está activa en la Biblia, poderosa, obrando en los corazones de quienes la leen, obrando en los corazones de quienes la escuchan. Por lo tanto, el día de hoy busco un voluntario que quisiera contarnos la historia de Nehemías 1 al 4:16 y 6:15 al 16 en sus propias palabras, mostrándonos los puntos principales y luego vamos a hablar ya más a fondo con las preguntas de considerar y las preguntas de consolidar. ¿Hay algún voluntario que quisiera contarnos la historia el día de hoy? ¿Algún voluntario que quisiera contarnos la historia de Nehemías 1 al 4 el día de hoy? Carlos, ¿te gustaría contarnos la historia? Creo que abriste tu micrófono. Se le iba a preguntar, es del capítulo 1, del verso 1 al 4. Correcto. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, hasta el versículo 16. En tus propias palabras, no tiene que ser nada del otro mundo. Capítulo 1, versos 1 al 4 y capítulo 4, del 1 al 16. ¿Es? No, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 16. O sea, todo el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y luego el capítulo 4. Ah, no, pues entonces yo apunté mal porque el capítulo 3 solo tenía el verso 1 al 2 nomás. No hay ningún inconveniente, no hay ningún inconveniente. Si quieres, yo puedo hacer el capítulo 1 al 2 y tú dijiste que hiciste el 3 al 4. Bueno, lo sé. O sea, déjeme yo hago el capítulo 1 y el 2. ¿Sí? Ok, adelante, por supuesto, claro que sí. Bueno, bien. Nehemías recibió la visita de Ananí, que era uno de sus hermanos de Judá, y se enteró pues que la ciudad de Jerusalén, sus muros estaban destruidos, y pues esto llevó a Nehemías a entristecerse, pues oró, ayunó delante de Dios, clamando al Señor que tuviera pues misericordia, acordándose el pacto que había hecho con el pueblo, bueno, con los descendientes. Eh, y que estuviera atento pues a la oración que él hacía por la situación de su pueblo allá, de la situación allá en Jerusalén, pues que habían fallado en no guardar los mandamientos de Dios a través de Moisés. Y pues esto llevó a Nehemías, que era el copero del rey Artajerjes,
Y pues el rey lo vio triste, pues, pero no era no, como él siempre, como Nehemías atendía al rey. Y el rey le dijo, ¿qué es lo que tienes? Pues, ¿por qué estás así en tu rostro? Pues no estás enfermo. Entonces, Nehemías me comentó que estaba triste porque la ciudad de la casa, los sepulcros de sus padres estaba desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces el rey le dijo, ¿qué cosa pides? Y Nehemías oró, o sea, mentalmente oró al Dios de los cielos. Y le dijo que si le hallaba gracia delante del rey, le permitiera ir a la ciudad a Judá, a las ciudades, los sepulcros de sus padres, para reedificar los muros de la ciudad. El rey le concedió esto a Nehemías y le dio unas cartas para los gobernadores del otro lado del río para que le permitieran pasar hasta llegar allá a Judá. Y carta para Asa, el guarda del bosque, para darle madera para empezar a enmaderar las puertas del palacio de la casa y los muros de la ciudad y en la casa donde estuvieran Nehemías. Así fue, pues llegó a los gobernadores del otro lado del río, le dio las cartas del rey, y el rey también le envió capitanes del ejército de gente de caballo para que lo acompañaran. Entonces, pues, Nehemías llegó a Jerusalén de noche, pues anduvo, salió sin que muchos no supieran, cabalgando en él, y miró pues cómo estaban los muros, las puertas, todo esto. Anduvo por ahí mirando todo. Y los oficiales a donde había ido no le habían declarado nada a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, de lo que él pues estaba mirando y qué era lo que iba a hacer, la hora que iba a hacer. Entonces él dijo, pues mire cómo está la ciudad, está desierta, puertas consumidas por el fuego, vamos a edificar el muro de Jerusalén para no estar más en oprobio. Que la mano de Dios estaba con él, las palabras que el rey le había dicho, que le había concedido que viniera a edificar para esforzar las manos del bien, para estar bien, edificar los muros de la ciudad. Ahí estaban, o lo oyeron unos enemigos, Zambalat, Tobías, la monita y un árabe, Gesem, y los despreciaron diciendo que no podían hacer eso, que estaban rebelando contra el rey. Pero él dijo, el Dios del cielo nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos eh, para que ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Gracias, pastor. Excelente, Carlos, muy bien. Gracias por darnos ese ejemplo del capítulo 1 al 2. Ya, entonces estamos en Israel nuevamente, gracias al decreto del rey. Nehemías ha vuelto y está compartiendo estos ataques que vienen de las personas alrededor, de los oficiales alrededor que dicen, pero esto sí es legal, ¿qué está pasando aquí? Estas personas solían ser muy poderosas y ahora nos vamos a dejar reconstruir porque estamos haciendo esto. Nehemías les muestra el decreto, empiezan a reconstruir las murallas de protección de todo el pueblo de Israel. Escuchamos en el capítulo 3, leemos una lista de nombres larguísima de sus papás e hijos, niños, niñas, ayudando a reconstruir el pueblo, personas de diferentes entidades, capacidades, obreros, los panaderos, las personas que hacían las ventas en el mercado, etcétera, etcétera. Un montón de personas que estaban cometiéndose a servir, a reconstruir toda la muralla del pueblo de Israel para la protección y la reconstrucción del pueblo de Dios. Escuchamos que mientras estaban reconstruyendo el pueblo de Israel, las murallas del pueblo de Israel, empezaron las naciones alrededor a preocuparse y por obvia razón. Ellos sabían
el poder que en algún momento en la historia tenía el pueblo de Israel y temían que iban a volver a reconstruirse, a volver a ser sometidos por ellos. Y lo que empezaron a hacer no fue a dialogar pacíficamente para tratar de llegar a un acuerdo pacífico, pero empezaron las naciones alrededor a atacar a los obreros. Vemos aquí entonces un cambio en la historia que es bastante interesante, un punto de la historia que es bastante interesante. Porque si tú estás construyendo una muralla, primero que nada, un trabajo bastante duro, y luego ves que está siendo atacado por diferentes naciones y diferentes personas, la motivación que tú vas a tener de seguir construyendo esta muralla debería ser mínima. No deberías continuar haciendo esto porque no quieres morir. Pero vemos al pueblo de Israel teniendo esta pasión, esta devoción, estas ganas de servir a Dios, al punto en el que incluso cuando reciben estos ataques, ellos bajan a reconstruir estas murallas y se llevan sus arcos, se llevan sus espadas y están listos para protegerse y seguir construyendo el pueblo de Israel que fue derrotado por Babilonia y cuando fueron exiliados a Babilonia y luego exiliados a Persia. Vemos que incluso durante toda esta persecución que ocurre, ellos todavía están motivados y quieren seguir reconstruyendo las murallas, al punto en las que las terminan de reconstruir. En el capítulo 6 leemos que la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado, escucha esto, 52 días. La reconstrucción de las murallas de Israel tomaron solo 52 días de todo el pueblo completo para ser nuevamente protegidos 52 días. Y creo que te hagas la idea a la pasión que tenían los israelitas de reconstruir esto, porque piensa, bueno, ¿cuánto tiempo te toma en el lugar donde tú vives a los políticos reconstruir una calle? O construir un centro comercial, o cuando intentan quitar todos los huecos. Yo que soy de Colombia a Bogotá, me acuerdo muchísimo la construcción del metro, que no sé si ya lo terminaron o no, no creo, no sé si lo han terminado, pero desde que era muy chiquito estaban en esa idea de querer terminar toda esta construcción, años y años y años pasaron y nada había cambiado. Y esta gente que no solo estaba siendo atacada por otras personas, pero que también está tratando de sobrevivir y de crear su pueblo nuevamente, terminó toda la reconstrucción en tan solo 52 días. Te muestra la pasión y las ganas que querían de estar ahí. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, capítulo 6, las naciones vecinas se sintieron atemorizadas y humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de Dios. Escuchamos y vemos a Dios protegiendo a su pueblo, obrando para que se reconstruyera Israel. Continuamos entonces con las preguntas de considerar. Preguntas que me dirán como maestro, estas preguntas son muy fáciles, ¿por qué las estamos viendo? Porque nos ayudan a meternos en la historia. Y empezamos con la primera pregunta, que son, ¿quiénes son los personajes? Son varios, pero solo quiero que me digan los personajes principales. Carlos, adelante, por favor. Nehemías, Ananí, Dios, Moisés, Artajerjes, la reina, gobernadores, Asa, Zambalá, Tobías, eh, los oficiales. Bueno, hay otros nombres que pues, Elías, Sacur, Senoa, Mesulán, Sadoc, Malatías, Adón, Usuel, Ananías, los árabes, los amonitas, los hermanos, los hijos, hijas, mujeres, enemigos y el remanente. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Vemos a varias personas, era total todo el pueblo de Israel y en el capítulo 3 vemos esta lista grandísima de todas las personas involucradas, mostrándonos que fueron personas de la vida real, siendo parte de la reconstrucción del pueblo de Dios. ¿Cuáles son los objetos que vemos en estos versículos de Nehemías, en estos capítulos? ¿Cuáles son los objetos? ¿Qué cosas estamos viendo?
los objetos de esta historia. Carlos, adelante. Está la madera, puertas bueno, las puertas, el muro, bosque, río, las cartas, el caballo, puentes, tanque, torrente, valle, torre, piedras, portillos, escombros, espadas, lanzas, arcos, escudos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Las murallas, los instrumentos que utilizaron para construir las murallas, las espadas para protegerse, la comida, el vino. Eh, Esta historia ocurrió en Susa, que vemos que, bueno, empezó en el reino de Persia, después de que Nehemías se dio cuenta de todo lo que estaba ocurriendo, y luego estamos nuevamente en Jerusalén, construyendo el pueblo y las murallas. Ahí vi tu comentario, Luis, no hay ningún inconveniente, gracias por estar pendiente. Voy a publicar la grabación de la clase en el grupo de WhatsApp solo Esa para que la se puede veas. enviar al WhatsApp como lo está haciendo y Bye, después Luis. creo que ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas de esta historia? ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas de esta historia? Pregunta de considerar cuáles son los problemas o cuáles son las cosas que ocurrieron en esta historia que consideramos problemas importantes. Vamos a, voy a ver si alguien más quiere participar, Carlos, y si no te doy la palabra nuevamente, no te preocupes. Quisiera escuchar de alguien que no haya compartido con nosotros. Me gusta escuchar sus voces. ¿Qué problemas encontraron en esta historia? Profesor, el muro de Jerusalén en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Excelente, Rosa. Muy bien. Muchísimas gracias. Vemos que Nehemías y el pueblo de Israel vuelven a su hogar que fue completamente destruido. Y la pregunta es, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a reconstruir? Y después de que empezaron a reconstruirlo, pues ahora están siendo atacados por otras naciones y la pregunta es, ¿lo vamos a poder terminar? ¿Cómo lo vamos a terminar? ¿Quién nos va a proteger mientras reconstruimos el pueblo? ¿Qué va a pasar con nuestras familias? Excelente, muy buen comentario, muchísimas gracias. Carlos, adelante, ¿tienes algo más para añadir? Eh, sí, otro problema que yo veo es que los enemigos se levantaron pues a desanimar al pueblo, a amenazarlos, a meterles miedo, que iban a venir a destruirlo. Eso lo dijeron hasta 10 veces, que volverían y caerían sobre ellos, ¿sí? Para no dejar reconstruir los muros de la ciudad. Ese es otro problema, fuera después del que dijo la hermana, de que los muros estaban destruidos, también los escombros. Llegó un momento en que los de la presión de los enemigos, hubo un momento en que se desanimaron. O sea, los que estaban, las fuerzas se les habían debilitado, porque había también mucho escombro que dificultaba pues el trabajo. Entonces decían, no podemos edificar el muro, pero ese es otro problema que yo, pastor. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Carlos. ¿Se resuelven estos problemas? Y si se resuelven, bueno, ¿cómo se resuelven? ¿Se resuelven estos problemas que vemos? Y si se resuelven, ¿cómo se resuelven? Samuel también hizo el comentario en el chat de la reunión, la desobediencia, que la única razón por la que fueron destituidos de su pueblo, de Israel que fue exiliado, fue por su desobediencia, un punto bastante importante en todas estas clases que hemos visto juntos, todas estas historias que hemos visto juntos, de ver que la única razón por las que les va mal es porque están siendo desobedientes e idólatras a su Dios que los ama, los protege y los cuida. Muy buen comentario, Samuel, muchísimas gracias. Se resuelven esos problemas y si se resuelven,
¿Cómo se resuelve? Bueno, vemos que Dios protegió a su pueblo. Escuchamos en el versículo del capítulo 6 que las naciones alrededor empezaron ya después de que se reconstruyó la ciudad, se dieron cuenta de que todo esto solo pudo haber sido posible por la mano de Dios, por la protección que les había dado a su pueblo, ya que ahora estaban siguiendo nuevamente su palabra y estaban reconstruyendo su ciudad, es la ciudad de Dios. Vemos la fidelidad que tiene Dios con ellos, la protección que les da, que incluso cuando están siendo perseguidos y atacados, les da la confianza de seguir en este camino, de seguir sirviendo y la protección de que todo va a salir bien. Continuamos entonces con las preguntas de consolidar, preguntas que como maestro considero son las más importantes a la hora de tú compartir un texto bíblico. ¿Por qué? Porque te hablan de la ley y el evangelio. La ley que te muestra tu pecado y te lleva al arrepentimiento, te muestra que necesitas un salvador, y el evangelio que te muestra quién es ese salvador. Los dos son bastante importantes, pero exaltamos el evangelio porque es lo que nos da la vida eterna. Sin embargo, la ley nos muestra nuestro pecado, porque si no vemos nuestro pecado, no necesitamos un Salvador. Entonces los utilizamos mutuamente, y en estas preguntas de consolidar los unimos bastante para poder apreciar la gracia y el favor que tiene Dios con nosotros. Primero que nada, comparto con ustedes el punto principal de la historia. El punto principal de esta historia es el siguiente, si están tomando notas. Durante el regreso del exilio en Babilonia, Nehemías dirigió a los judíos a reconstruir las murallas de Jerusalén y acercarse a Dios en oración. Nuevamente, durante el regreso del exilio en Babilonia, Nehemías dirigió a los judíos a reconstruir las murallas de Jerusalén y acercarse a Dios en oración. Vemos no solo la reconstrucción física de las murallas del pueblo de Israel, pero vemos la reconstrucción espiritual de las murallas alrededor de los corazones de cada uno de los judíos del pueblo de Dios, al volver a Dios, al volver a su palabra y adorarlo única y solamente a Él. Mientras hablamos sobre las preguntas de cómo vemos el pecado y cómo vemos el amor de Dios, nos enfocamos en una a la vez. Ya cuando tú estés compartiendo estas preguntas con alguien más, puedes intercambiarlas y puedes hablar uno después del otro. Pero por ahora, solo por medio de instrucción, queremos entender muy bien cuáles son los pecados y cómo vemos el amor de Dios. Entonces nos enfocamos en una pregunta a la vez. En tus propias palabras, mientras leíste esta historia, mientras viste el video, mientras la escuchaste nuevamente y hablamos de las preguntas de consolidar, ¿qué pecado personal o general te enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado personal o general te enseña a confesar esta historia? Carlos, adelante. El pecado que yo veo es de los enemigos. Bueno, habíamos hablado pues de la idolatría del pueblo de Israel, la desobediencia de los judíos, pero ya aquí, cuando están en la reconstrucción, levantando los muros de los enemigos que se burlan, que le dicen, usted cree que van a acabar en un día, eh, metiendo miedo para desanimar al pueblo con... hay mentiras, hay engaños. Entonces, para que no pudiera reconstruir los muros, o sea, también es digamos, la envidia, el pecado de la envidia,
Sí, el odio también que tenían estos personajes, Tobías, contra el pueblo judío, contra Nehemías y el pueblo que, para reconstruir los muros de Jerusalén, desanimar al pueblo. Eso, pastor, gracias. Muy bien, Carlos, excelente. Vemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, es perseguido y atacado. Y hagámonos la pregunta, mira, si nosotros fuéramos perseguidos y atacados, ¿qué tan fácil no sería para nosotros simplemente decir, bueno, ya yo estoy en el cristianismo, ya no quiero hacer más? Ya estoy en el cristianismo, me cansé. El pensamiento de decir, de tener miedo y de decir, yo no quiero tener que luchar por esto. Yo no quiero tener que pasar tanta dificultad. ¿Por qué me tengo que enfermar? ¿Por qué tengo que sufrir económicamente? ¿Por qué tengo que sentir este dolor en mi corazón siguiendo a Cristo? No tiene sentido que otras personas vengan a mí a atacarme y me hagan sentir mal por algo lo cual yo quiero querer. Y tenemos ese pensamiento, ese pecado de el temor, de la falta de fe, la falta de confiar en las promesas de Dios. Y cada uno de nosotros es culpable de eso en cierto punto. Cuando las circunstancias se ponen difíciles, cuando pierdes tu trabajo, cuando un familiar se enferma, cuando ya sientes que no puedes dar más, es muy fácil para nosotros caer en la tentación del miedo, caer en la duda, caer en la preocupación, ese sentimiento de ansiedad, me duele, no sé qué es lo que está pasando y decir, no quiero tener nada más que ver con esto. Eh, un pecado bastante grande, el cual podemos hablar ya en unos momentos sobre cómo ese pecado se ahoga en Dios, pero lo vamos a hablar ya unos momentos. Muy buen comentario, Carlos. Por el chat, Samuel también escribió: el pecado más grande es de olvidar a nuestro creador, dejando llevarnos por cosas del mundo. Sí, el pueblo de Israel se dejó llevar. El pueblo de Israel cayó en tentación. Sigo haciendo el recordatorio que en todas estas historias que vemos, vemos esta relación y quiero que la pienses como un esposo, una esposa, un novio, una novia, y aplícalo en tu vida personal con tu esposo, con tu marido, con tu novia, o si estás soltero, imagínatelo, como yo, no lo imaginamos, ¿verdad? Pero imagínate que tú estás saliendo con alguien, tú tienes esta relación con alguien y esta persona te es infiel y esta persona te echa los cuernos, te pone los cachos. Y no una vez, ni dos veces, pero tres, cuatro, cinco, seis, sigue y sigue y sigue. Y ahora sí, cuando tú lo perdonas, la perdonas y la vuelves a traer, lo vuelves a traer a tus brazos y le muestras lo bueno que están viviendo juntos y las bendiciones que tienes para darle, la casa, el carro, la comida, te sigue echando los cuernos, se sigue olvidando de las palabras que tú les dices, las palabras y las motivaciones que tú les das. De esa misma forma, con ese mismo sentimiento de, pues mágica, me fue infiel, vemos al pueblo de Israel siendo infiel a Dios. Vemos el pueblo de Israel olvidando las promesas de Dios, olvidando a su creador, a la persona que los rescató de Egipto, a la persona que los amó incondicionalmente y les provee todo. Lo vemos al pueblo de Dios alejándose de él y dejándose llevar por las tentaciones del mundo. De la misma forma nos pasa a nosotros. Cada vez que tú y yo cometemos un pecado, grande, pequeño, si les quieres poner categoría, porque todos los pecados son iguales, les estamos siendo infiel a Dios y le estamos faltando a tener esa confianza de esta relación tan buena que Él nos está dando a nosotros. Esta relación que nos nutre, que nos bendice, que nos provee todo lo que necesitamos y decimos, no, hoy no quiero hacer eso, hoy prefiero caer en tentación y hacer lo siguiente. Otro pecado bastante grande. Y el pecado, vuelvo a reiterar, el pecado de evitar la persecución. Que nos quede muy claro que la vida en esta tierra es pasajera, que las cosas que tú ves a tu alrededor materiales en algún día se van a terminar. Y eso sí nos lleva a tener esta confianza, saber que todo va a estar bien, pero no significa que sea fácil tener que vivir ahorita en este mundo. Creo que tú y yo podemos reconocer que esta tierra tiene sus problemas, que esta tierra
No es todo sol, luces, alabanza y gloria todo el tiempo de bendiciones, que hay guerras, que hay personas que maltratan, que abusan, que violan, que roban, que mueren. Hay sacrificios, familias que son rotas por infidelidad, familias que son derrotadas por el pecado. Un montón de diferentes problemas en esta tierra que nos muestran a nosotros que este no es el lugar donde tenemos que estar, que este no es el lugar el cual Dios creó y que hay una promesa, la cual vamos a hablar ahorita ya mismo, de hecho, la cual nos llena de amor, nos llena de paz, de aunque sintamos esta persecución de, esta persona es cristiana, ¿por qué vamos a pasar tiempo con estos? No tiene nada que ver, o vamos a odiarlos. Hay varios países, puede que no en Latinoamérica mucho porque es bastante religioso, pero en Europa hay varios países, en Asia, la China, personas que si se enteran que tú eres cristiano, te mandan a la cárcel. Eso ocurre. Estamos en un mundo en el cual hay naciones las cuales si se enteran que eres cristiano, o te mandan a la cárcel o lo peor, te matan y te secuestran. Y qué bendiciones que nosotros no pasamos por eso, pero qué realidad es saber de que esto es verdad y de que está ocurriendo. Y que tú y yo puede que no experimentamos ese nivel de persecución tan alto, pero aún así experimentamos el odio de la sociedad al decirles qué está bien y qué está mal, porque vivimos en un mundo postmodernista, neomarxista, con la justicia social, que dice que todo es, cualquier verdad es verdad y que lo que yo siento es lo que yo siento y que nadie me puede decir que no y que la narrativa meta no existe y que todos nosotros tenemos nuestra propia realidad. Y cuando tú vas y le dices a alguien que está haciendo algo mal en el nombre de Dios, esa persona se va a enojar porque simplemente no considera que eso es una realidad para ellos. La persecución, cada uno de nosotros como cristianos es una realidad y nos confirma en nuestra unión en Cristo. Pero voy a dejar que ustedes hablen de eso, si desean hablar de eso, y quisiera escuchar sus comentarios sobre cómo ven ustedes el amor de Dios en esta historia. ¿Cómo ven ustedes el amor de Dios en estos versículos de Nehemías? ¿Cómo ven ustedes el amor de Dios en esta historia? Carlos, adelante, por favor. Gracias, pastor. El amor de Dios yo lo veo en la gracia de Dios que colocó a Nehemías delante del rey para que le concediera que pudiera ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Le permitió también eh, utilizar las maderas en el bosque para enmaderar los muros, las puertas, y sobre todo lo que Dios los guardó de los enemigos. O sea, ellos oraron, Nehemías oró, pero le dio el entendimiento a Nehemías que esto era miedo que metía el enemigo para que se desanimaran, para no reconstruir los muros, y reconocieron que Dios estaba con ellos, que Dios era el que había hecho la obra. O sea, los enemigos, cuando vieron reconstruidos los muros de Jerusalén, reconocieron que Dios estaba con ellos, que Dios los había ayudado, los había guardado. El mismo enemigo reconoció eso. Y eso también lo veo en mi vida, el amor de Dios por su gracia, que obró en mi vida para guardarme de los enemigos, o sea, de las huestes de maldad que están contra nosotros para también atacarnos, desanimarnos, sí, hacernos sentir mal, que ya estamos derrotados, pero que tenemos la promesa de Dios que nos dio la victoria en su Hijo, en su Cristo, somos vencedores. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí veo el amor de Dios hacia mi vida y hacia todos los que creemos por fe en las promesas de Dios. Gracias, pastor.
Excelente, Carlos, muy bien. Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Vemos que Dios, y espero se den cuenta mientras vimos este curso, que vimos a una nación caída, la cual tenía a un Dios fiel. Vemos a una nación que se destituía a sí misma de ser la nación escogida de Dios, pero vemos a un Dios que no cambia, que cumple sus promesas, que protege a su pueblo, que instruye a su pueblo, que lo deja pasar por dificultades para que vuelvan a Él, que les muestra el camino correcto y los lleva a vivir una vida de reconciliación con Él, de alabanza, de gratitud a Él. Ese Dios que siguió con esas promesas de a su pueblo en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que vive contigo hoy. Es el mismo Dios que te promete perdonarte cuando tú le quedas mal, que te promete perdonarte cuando tú le eres infiel a Él y que promete estar contigo y ayudarte e instruirte, dejándote pasar por dificultad para que tú tengas esta confianza en Él, para que cuando Él vuelva, te vea a los ojos y te diga, aquí estoy, te recibo como mi hijo, mi hija, y te doy todo mi reino, te doy toda mi gloria. El Dios que fue fiel en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que es fiel hoy y que es fiel contigo y que te ayuda a ti. Qué bendición, qué favor de Dios saber que Dios nos protege a nosotros y nos reconstruye, no solo físicamente, pero nos reconstruye lo más importante en nuestras vidas, que es nuestro corazón, nuestro espíritu, para poder adorarlo a Él, para poder seguirlo a Él y para poder proclamar su nombre a todas esas personas que todavía no conocen de Él. Yo te veo a ti o te escucho a ti y te veo venir a estas clases y doy gracias a Dios porque sé que el Espíritu Santo obró en tu corazón y obra en tu vida para que tú tengas esta fe en Cristo Jesús. Y le doy gracias a eso porque tú vas a estar en el cielo y vamos a vivir juntos en el cielo por la eternidad. Pero no se te olvide que hay muchas personas a tu alrededor que no tienen esa bendición y que están en un camino que lleva a la muerte, si no es por la instrucción y si no es por la palabra que tú puedes llevarles a ellos. Es una motivación que te doy a querer compartir esa paz libremente, porque tú no eres la persona que causa la salvación en el corazón de alguien, tú no eres la persona que obra la salvación, tú eres simplemente la persona que comunica la salvación de Dios a otras personas. Muy bien, ¿qué te lleva a Dios a pedir y hacer en estos versículos? Medita en esto mientras sigues en tus cursos de Academia de Cristo, mientras sigues en tu semana el día de hoy. ¿Qué te lleva a Dios a pedir y hacer? Vamos entonces ahora a seguir con nuestro segundo objetivo de nuestra lección el día de hoy para terminar nuestra clase. De pertenecemos al pueblo de Dios. Hemos hablado sobre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, y que no se nos olvide que tú y yo somos también el pueblo de Dios. Por medio de la fe en Cristo somos hijos de Abraham. Por medio de la fe en Cristo, todas estas historias que hemos visto de los judíos en el Antiguo Testamento son nuestros antepasados, nuestra historia. Esto es lo que hace parte de nuestras vidas y poder aprender de ellos es una bendición y poder reconocer que somos parte de esta familia también es una bendición, aunque no por sangre, pero por fe, como habla el apóstol Pablo en sus epístolas, en Efesios, en Gálatas, en los Romanos. Vemos que la salvación es para nosotros, los gentiles, los no judíos, también por medio de la fe. Y empezamos con el siguiente comentario de ¿quién es Dios? Bueno, en este curso vimos diferentes aspectos de nuestro Dios, de tu Dios, y quiero que tú te apropies de esto. La Biblia no te habla solo sobre Dios, no es un Dios X que está alejado de ti, es tu Dios, te pertenece a ti, es una relación personal, íntima, que Dios quiere tener contigo y que tú tienes con Dios por medio de la fe. ¿Quién es tu Dios? Apropiate de esto. Este es tu Dios, el que proveyó, el que da más de lo que necesitamos, el que demostró su gloria por milagros, por provisión de un pueblo que lo seguía fallando, pero seguía estando ahí, demostró su gloria, el que salvó,
no una, no dos, no tres veces, pero un montón de veces y aún más en la cruz por nosotros. Envió a profetas, personas que predicaban su palabra, lo vimos en nuestras historias juntos, en nuestros capítulos, los profetas que hablaban de Dios, Esdras, Nehemías, Jeremías, Elijah, eh, Elías. Vimos un montón de historias de personas que fueron proclamadas, llevaban la proclamación de Dios al pueblo de Dios para que ellos escucharan la palabra de Dios, y tú y yo tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios en la Biblia y escucharla de la instrucción de, bueno, pastores, de maestros, nosotros, tú leyéndola por tu propia cuenta en tu casa. Es el Dios, tu Dios protegió. En nuestra historia del día de hoy vimos cómo Dios protegió a su pueblo de ataques, de persecución, de dolores. Y vemos un Dios que da valentía y sabiduría. Tu Dios es un Dios de poder. Tu Dios, cuando tú piensas, y esto a mí me cambió la vida, porque cuando yo pienso en Dios, en las cosas que Él creó, mi mente inmediatamente se va a cosas físicas. Cuando uno habla de lo que creó Dios, Dios creó todo, ¿verdad? Y mi mente, no sé, pienso, la gente, la mayoría de las personas, piensa en cosas físicas. Creó algo, bueno, creó la tierra, creó el agua, creó las naciones, creó a la gente, ¿verdad? Pero Dios también creó las cosas, los conceptos. Dios creó la felicidad, el ser feliz, las cosas buenas, las cosas poderosas, las creó Dios. La valentía, el valor, la creó Dios. La sabiduría y el entendimiento lo creó Dios. Y si Dios lo creó, Dios lo puede dar libre y gratuitamente a quien Él quiera, cuando Él quiera. Y vemos como Dios, por medio de la instrucción de la palabra de los profetas, de las dificultades de la persecución, da valentía, da sabiduría, da gozo, alegría, felicidad y da paz sobre, que sobrepasa todo entendimiento, da paz a cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? Es un Dios personal que se preocupa por ti, que te ve a ti en tu situación específica, que conoce por lo que tú estás pasando y que dice, yo estoy aquí. Aquí estoy para ti. Mírame, vuelve a mí, confía en mí, agarra mi mano y sostente fuerte, porque esto no va a durar para siempre. Y quiero que te edifiques en tu palabra, en la palabra de Dios, y lo compartas. Compartas esa paz, ese entendimiento, esa gloria que tú tienes, sabiendo que Dios, el Dios del universo, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de David, de Jesús, Jesús es tu Dios. ¿Cómo pertenecemos al pueblo de Dios? En Primera de Pedro vemos lo siguiente. Pero ustedes, nosotros, son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, nosotros, antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido completamente. Cristo es la piedra viva, la primera fundación, desechada por los seres humanos cuando fue en la cruz. Todo el mundo lo odiaba, pero escogida y preciosa ante los ojos de Dios. Al acercarse a Él, también ustedes, nosotros, son como piedras vivas, como una fundación fuerte con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Tú y yo somos un pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, unidos espiritualmente, aunque estemos a millones de kilómetros de distancia en otros países, aunque hablemos diferentes idiomas y estemos en diferentes culturas y tengamos diferentes edades y diferentes conocimientos. Somos uno, una casa, un pueblo en Cristo, gracias al favor que nos ha dado de creer en Él, en su salvación, en su sacrificio, en su vida perfecta, en la vida que Él nos da, en la paz que Él nos da, en la gloria que Él nos da, en todo lo que Él nos da. Es una humildad grandísima tener que someterse a lo grande que es Dios y decir, Dios, yo no tengo nada que pueda darte, absolutamente cero,
cosas que me merezcan mi salvación, pero tú me lo has dado todo y se lo has dado todo a todos mis hermanos y hermanas gracias a la fe en Cristo Jesús. Y te pertenece a ti, me pertenece a mí, nos pertenece a nosotros. Que tengas la confianza de que no solo el Dios creador del universo está contigo, pero que Dios te ha bendecido. En este caso hago el recordatorio por medio de Academia Cristo para tener esta familia en Cristo, para que tú te des cuenta de que hay personas, y espero que tú te des cuenta que nosotros como maestros, nosotros nos preocupamos por ustedes, queremos que ustedes estén bien, queremos ayudarlos principalmente a crecer en sus conocimientos bíblicos y aún más que sean motivados a compartir estos conocimientos con otras personas, pero que estamos preocupados en vivir nuestras vidas juntos, que no solo somos maestros y estudiantes, pero que somos hermanos y hermanas en Cristo, ayudándonos mutuamente, siendo edificados y ayudándonos mutuamente a seguir en su palabra, en su camino, manteniéndonos firmes y fuertes para que cuando Él vuelva, sometamos toda tristeza, dejemos atrás toda carga y digamos ya, llegó la hora de regocijarnos con Dios por toda la eternidad. ¿Cómo nos afecta esta realidad? Somos piedras vivas. Tú no estás muerto. Tú eres una fundación. Tú eres la construcción del templo de Dios. Tú eres la reconstrucción del pueblo de Israel. Tú tienes un propósito en este mundo, en esta vida, de proclamar la vida, la muerte y la resurrección de Dios. Tú tienes un propósito, una gloria en esta vida de guiar a otras personas a tener esta paz, la cual te pertenece a ti. Jesucristo es la piedra angular. Por medio de Cristo es la única forma en la que tú y yo podemos ser salvos. ¿Y por qué sigo recalcando eso? Para que tú no te dejes echar cuento de ninguna otra iglesia, de ningún otro pastor, de ninguna otra persona, de ni siquiera tu propia mente que te diga que tienes que hacer algo para ganar tu salvación. Olvídate de eso. Para que tú seas salvo, tú necesitas tener fe en Cristo. Y esa fe se te es dada a ti por Dios. Ni siquiera la fe, el arte de creer, es una acción la cual tú haces, sino es algo que Dios crea en ti. Y tu vida ya después de que tienes esta fe, ya que tú eres salvo, es una vida de santificación. ¿Y a qué me refiero con eso? No que tú ya te has ganado la salvación, porque la salvación no te pertenece a ti, sino que todavía estás en esta tierra dando gracias a Dios por la vida que Él te ha dado y compartiendo su mensaje. Y por lo tanto queremos seguir sus mandamientos y queremos seguir sus palabras y sus instrucciones. No queremos utilizar la fe que Dios nos ha dado para vivir una vida en pecado, pero queremos utilizar la fe que Dios nos ha dado para vivir una vida hacia Él, para Él. Para nosotros es precioso, Cristo es todo. Nuevamente, no queremos vivir una vida en pecado, pero queremos vivir una vida para Cristo. Formamos parte del sacerdocio santo. Tú puedes sentirte intimidado, intimidada, y yo sé porque estamos en esta clase y a veces hago preguntas y no me las contestan o se demoran en contestármelas, y yo entiendo, a veces es intimidante, es ese sentimiento de decir, ay, es que yo no sé, es que no sé si hice bien el trabajo, o es que yo no tengo esa misma educación, yo no he leído mucho la Biblia. Mira, lo que tú necesitas para ser un buen cristiano, lo que tú necesitas para ser un buen cristiano es ser cristiano. Lo voy a volver a decir. Lo que tú necesitas para ser un buen cristiano es ser cristiano. ¿Y cómo eres cristiano? Si tienes una fe en Cristo. ¿Y qué te da una fe en Cristo? Dios. Y si Dios te ha dado una fe en Cristo, tú eres un buen cristiano que tiene el poder, la autoridad del Dios del universo para aprender, para ser edificado, para ser edificada, para formarte en tu edificación espiritual y poder compartir lo que tú conoces, que es cómo Dios te salvó a ti. Y doy gracias a ustedes por querer estar en estas clases, porque ninguno de ustedes se ha esforzado a estar aquí. Espero que no, espero que nadie los esté forzando a estar aquí. Estas clases son gratis, ustedes no han pagado nada para esto. Estas clases son tarde en la noche y aún así están aquí. ¿Tú crees que eso es casualidad? ¿Tú crees que eso es simplemente porque, ay, te tocó hacerlo? El Espíritu de Dios está trabajando en ti. Ten la certeza de que yo lo veo tú estando en estas clases. Yo lo veo tú estando participando, haciendo preguntas, estando presente, queriendo compartir, escribiéndome en el WhatsApp. Te lo digo para que tú veas lo que yo veo y tengas esa confianza de saber que el Espíritu de Dios, de sabiduría, de valor, de entendimiento,
Vive dentro de ti y obra en ti para que sigas siendo edificado en el mensaje, en la palabra de Dios. Tú puedes hacerlo. Tú has sido llamado, llamada a compartir este mensaje. No tiene que ser de una forma súper así afuera, elocuente, eficaz, con un montón de cámaras y un escrito súper elocuente. Porque te das cuenta que yo a veces hasta me trabo en las cosas que digo. No se trata de eso. Se trata de que tú, en tu forma personal, compartas la razón por la que tú crees en Cristo y compartas las enseñanzas bíblicas que nosotros, pues, te queremos enseñar, te queremos dar para que tú tengas ese plan con el método de las 4 Cs de cómo compartir un mensaje de Dios. Deseamos apartar de la maldad y vivir como ejemplos del amor de Dios. Dios nos amó siendo infieles, Dios nos ama siendo infieles y eso nos mueve a arrepentirnos constantemente, ¿verdad? A reconocer, fue más chica, la embarré, en otras palabras, me equivoqué, hice un error, Dios lo siento y a veces esos errores puede que nos cuesten más que otros, ¿verdad? Y reconocer nuestros errores es difícil, pero humillarnos y decir, Dios, yo no tengo nada para darte, y lo vuelvo y lo repito, no tengo nada para darte, Dios, tú lo creaste todo, pero me llamaste a mí y quiero que te apropies de esas palabras y que sean tus palabras. Dios, yo no tengo nada para darte, pero tú me llamaste a mí. Yo te pertenezco a ti y tú has prometido que no me vas a avergonzar y que no vas a dejar que tus sirvientes y tus esclavos y las personas que te adoran a ti sean derrotadas y sean derribadas por los ataques del enemigo. Y yo confío y tomo refugio en ti. Si hay algún pecado en tu corazón el cual te está afectando bastante y sientes que no puedes seguir más, que te duele hasta la conciencia, te invito a leer Salmo 51. Si quieres escribirlo, escríbelo. Salmo 51, el Salmo del Rey David, y léelo a tu propio paso. Si tienes algún pecado en tu corazón, el cual quieras confesar y digas, Dios, no me puedes perdonar por esto, no, esto es lo que acabo de hacer, esto es por lo que hice, ayúdame. Lee las palabras del Salmo 51 y si obran en tu corazón y te dan esa paz, escríbeme y déjame saber qué, qué bendición te dio Dios en esas palabras, para que yo me pueda regocijar contigo y para que nos podamos regocijar juntos de la paz y la gracia y el amor de Dios. Muy bien, me pasé un poquito, pero ¿alguna pregunta o comentario sobre la clase antes de ahora yo compartir el proyecto final, la información del proyecto final con ustedes? Preguntas o comentarios de la clase antes de yo compartir el proyecto final con ustedes. Cualquier cosa me pueden escribir por mensaje directo en WhatsApp. Ustedes tienen mi número. Estoy contento de responder cualquier pregunta o comentario. Ahora hablemos del proyecto final. No se preocupen, perdón. No se preocupen del proyecto final. No, no, yo no he tenido muchos inconvenientes con proyectos finales con personas que han estado presentes en la clase y que han hecho un buen trabajo participando. Y yo los veo a ustedes y sé que han hecho un muy buen trabajo participando. Entonces, esto es simplemente para que somos una academia, les estamos enseñando cosas y yo como maestro tengo que revisarme a mí mismo y tengo que revisarlos a ustedes para saber si estamos aprendiendo. Y si no estamos aprendiendo, pues puede ser una falta mía y podemos reorganizar el curso y podemos hacer algo mejor. Entonces, utilizamos estos proyectos finales para poder edificarnos y mejorar la educación que les queremos dar a ustedes. El proyecto final y los proyectos finales de Academia Cristo no los vean como una tarea. Ustedes no están aquí como estudiantes de hacer tareas y cosas. Ustedes son adultos que quieren aprender de la palabra de Dios. Es una oportunidad, el proyecto final es una oportunidad para que tú puedas demostrarte a ti mismo lo que has aprendido, para que tú te des cuenta de lo mucho que has crecido en este mes juntos o en todas tus clases con Academia de Cristo, con los conocimientos que estás ganando de la palabra de Dios. Es una oportunidad para que tú te muestres a ti, para que me muestres a mí, para que yo me regocije contigo de cómo Dios está obrando en nuestras vidas. 3 puntos del proyecto final. Primero que nada, el proyecto final, la entrega límite del proyecto final va a ser en 2 semanas, la fecha límite. En otras palabras, en 2 semanas, voy a darles la fecha de una vez para que lo tengan presente, será el último día en el cual ustedes me pueden entregar el proyecto final. Eh, Eso sería marzo 20.
Marzo 20, jueves 20, es la fecha límite para que ustedes me entreguen el proyecto final. Por favor, por favor, por favor, hagan una nota de lo siguiente. Marzo, enero, febrero, marzo. Marzo 20 es la fecha límite para que ustedes me entreguen el proyecto final. Si necesitan una extensión, por favor, comuníquense conmigo, déjenme saber en adelantado para que yo sepa si algo pasó, no hay ningún inconveniente, si algo pasó, algo personal, algo del trabajo, no tienes tiempo para hacerlo, comunícate conmigo en adelantado. Les estoy dando 2 semanas para hacer el proyecto, es bastante tiempo. Entonces, por favor, les pido me dejen saber. Vamos a tener un problema si me escribes la noche anterior diciéndome, ay, pastor, necesito un poquito más de tiempo. Yo te voy a dar el tiempo, pero pues va a ser un poquito incómodo porque te di 2 semanas para que te planificaras y compartieras conmigo pues la circunstancia que fue lo que pasó. Sé que hay emergencias que a veces ocurren, entonces no hay ningún inconveniente. Simplemente déjame saber más tardar marzo 20 para que lo tengan presente, porque yo tengo que entregar el informe para que todo esto vaya en sus expedientes como estudiantes y lo tengan todo al día. Marzo 20. Muy bien, muy bien. ¿Qué es el proyecto final? Bueno, es lo siguiente. Yo quiero 3 partes. Van a leer, si están escribiendo, esto también lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. La primera parte es leer la historia de Daniel 3, el capítulo completo de Daniel 3, y contestar las preguntas de considerar. Nuevamente, leer Daniel 3, completo el capítulo, y contestar las preguntas de considerar. Las preguntas que vemos en el método de las 4 Cs: quiénes son los personajes, cuáles son los objetos, el lugar, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cuál es el problema principal, se resuelve el problema, cómo se resuelve. Esos me lo puedes escribir en una hoja y me lo puedes mandar. En unos momentos les digo cómo me lo pueden mandar. Esa es la primera parte. Nuevamente, leer Daniel capítulo 3 en su totalidad y contestar las preguntas de considerar. Parte número 2. Quiero que graben un audio o un video de ustedes hablando simplemente conmigo, compartiendo conmigo la importancia de las preguntas de considerar, por qué es importante las preguntas de considerar y por qué es importante que hablemos de las preguntas de considerar antes de que hablemos de las preguntas de consolidar. Nuevamente, vas a grabar un audio, un mensaje, un video, me lo puedes mandar por WhatsApp de por qué, contestando en tus propias palabras, por qué son importantes las preguntas de considerar y por qué es importante que hablemos de las preguntas de considerar antes de que hablemos de las preguntas de consolidar. En ese mismo video, la parte 3, vas a compartir conmigo lo siguiente. Quiero que en tus propias palabras tú compartas conmigo por qué es importante en tu vida el punto que hablamos en la clase. ¿Por qué es importante en tu vida conocer la fidelidad de Dios? En este curso hablamos que una y otra vez el pueblo de Dios falló y le fue infiel a Dios. Y vemos como siempre, siempre, siempre Dios fue fiel con su pueblo. Y quiero que en tus propias palabras, en ese mismo video, tú compartas conmigo y me digas por qué es importante para ti, en tus propias palabras, para ti personalmente, saber sobre la fidelidad que Dios tiene con su pueblo. Entonces, el proyecto final, y eso me lo puedes mandar por WhatsApp. El proyecto final, nuevamente, sería leer Daniel 3, el capítulo completo, contestar las preguntas de considerar. Me puedes mandar un mensaje por WhatsApp contestando eso, o un mensaje por Word, el documento. Yo te voy a compartir mi email por el grupo de WhatsApp. Toda esta información que estoy compartiendo la voy a volver a escribir en el grupo de WhatsApp al finalizar nuestra clase. Y luego, después de leer Daniel 3 y mandar unas preguntas de considerar, me vas a mandar un audio, me vas a mandar un video tuyo hablando conmigo, diciéndome la importancia de las preguntas de considerar, por qué hablamos de las preguntas de considerar antes de que hablemos de las preguntas de consolidar. Y lo más importante, en tus propias palabras, que compartas conmigo en tu vida personal por qué es importante que tú sepas que Dios es fiel con su pueblo. El video no debería tomar más de 5 o 6 minutos. Quiero que
en tus propias palabras, de una forma personal, tú compartas conmigo esos conocimientos. Definitivamente, si es menos de 2 minutos, ahí vamos a tener un problema. Simplemente porque quiero que seas fiel con tu trabajo y desempeño y hables y compartas conmigo de una forma personal como amigo o amiga, hablando sobre la importancia de Dios y la importancia de esta clase, etcétera, etcétera. No, no debería ser más de 10 minutos. Definitivamente, si ya estás 8, 7, 9 minutos, no. Si quieres hacerlo, no hay ningún inconveniente. Yo contento de escucharte, me encanta escucharlos hablar, pero aproximadamente 4, 5, 6 minutos por ahí está muy bien. Menos, no, no hay ningún inconveniente. Quiero que de una forma fiel, en tus propias palabras, tú compartas conmigo esas tres cosas del proyecto final. Eso lo voy a compartir nuevamente por el grupo de WhatsApp. Tienen hasta marzo 20, marzo 20, empezando de hoy, 2 semanas completas. Si tienes algún inconveniente y necesitas una extensión, coméntalo, déjame hablar, habla conmigo, dime, no hay ningún inconveniente, pero comunícate conmigo y déjame saber. Esa información me la pueden mandar por mensaje de texto en WhatsApp o a mi email. Los voy a compartir nuevamente por el grupo de WhatsApp al finalizar la clase. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el proyecto final? Pregunta o comentario sobre el proyecto final. Algo que no haya quedado claro, algo que todavía estén como que, ok, sé que puedo hacerlo, pero esto no me quedó muy claro. Algo pasó aquí. Alguna pregunta o comentario. Hablando sobre el proyecto final. El último recordatorio que hago sobre el proyecto final, esto sería difícil, pero ya hemos tenido problemas en el pasado y yo no tengo ningún inconveniente. No voy a dejar pasar a ninguna persona en la clase que esté utilizando la inteligencia artificial de un modo inapropiado. Vivimos en una época bendecida por la tecnología, pero ya hemos tenido problemas en el pasado con diferentes proyectos finales y yo he tenido cero problemas en no dejar pasar a nadie porque yo no quiero que utilice la inteligencia artificial, porque yo quiero es escucharlos a ustedes. Yo los he tenido en clase, yo sé cómo ustedes hablan, yo sé cómo ustedes se comunican, yo sé cómo ustedes no piensan al 100%, no, eso no es tampoco, pero yo los conozco y yo conozco muy bien, porque yo también soy un estudiante, la facilidad a veces de utilizar la inteligencia artificial. Pero como nos estamos edificando espiritualmente para ser fieles ante los ojos de Dios y poder proclamar a su pueblo la palabra de Dios, voy a tener esa expectativa de ustedes, de que ustedes hagan el trabajo en su cuenta, con su propia autoridad, con su propia fidelidad. Si veo un uso inapropiado de la inteligencia artificial, te voy a pedir que vuelvas o a rehacer el proyecto final o a retomar el curso en su totalidad. Ya lo he hecho en el pasado, no tengo ningún inconveniente hacerlo. Yo simplemente quiero escucharte a ti y tus palabras. Este proyecto no debería tomarte más de 20 minutos, en mi opinión, porque son cosas que hemos hablado, las preguntas son bastante sencillas y simplemente quiero escucharte a ti en una forma personal, lo que has visto, lo que hemos pasado en este mes juntos. Samuel, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor, pregunta. Samuel, no te escucho, Samuel. Tu micrófono está abierto, pero no te puedo escuchar. No sé si está pasando algo. Pero si quieres, me puedes escribir por mensaje de texto en el WhatsApp, mensaje directo, cualquier pregunta que tengas, pero no te puedo escuchar. Ya como me pasé, voy a seguir adelante con la clase. Simplemente, nada, dándole las gracias a ustedes. Yo quedo muy contento con su desempeño. Quedo muy, muy agradecido con la devoción que ustedes han tenido de venir a estas clases. Quedo muy agradecido con la devoción que ustedes han tenido de adaptarse al horario, que a veces les digo una hora más tarde, una hora más temprano. Quedo muy contento con su desempeño teológico cuando participan y cuando hablan. Sé que lo hacen de manera juiciosa, de fe, de fiel, y le doy gracias a Dios de poder haberme dado la oportunidad de ser su maestro.
Le doy gracias a Dios de poder haberme dado la oportunidad de conocerlos a ustedes, de que seamos hermanos en Cristo y que si es su voluntad algún día poder darnos un abrazo y poder salir a comer y compartir más tiempo juntos en persona, que sería un privilegio y una bendición para mí. Pero les doy gracias y los commendo a todos y espero sigan juiciosos en su fe, sigamos juiciosos aprendiendo en la academia y sigamos juiciosos confiando, agarrados bien fieles de la mano de Dios, que incluso en persecución tenemos la confianza y la certeza de la vida eterna. Habiendo dicho esto, cerramos con una oración dándole gracias al Padre. Oramos. Dios, tú conoces todos nuestros pensamientos, conoces nuestros deseos más íntimos. Purifícanos, danos tu palabra, edifícanos por medio de personas que ya conocen tu palabra, Señor. Edifícanos por medio de su sabiduría y de tu entendimiento. Te alabamos y te glorificamos única y solamente a ti, Dios Padre, Hijo Jesucristo y Espíritu Santo. Tomamos refugio única y solamente en ti, Señor. Y te alabamos y te glorificamos por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra, por mostrarnos nuestro pecado y nuestra infidelidad, por mostrarnos nuestros antepasados, la falta que ellos tuvieron contigo, Señor, de ser una nación caída, pero la promesa que tú eres fiel y las palabras que tú has dado de reinstitución y reconstrucción, Señor. Ayúdanos siempre a tener esto en nuestros corazones, de que somos reconstruidos, edificados espiritualmente por medio de Cristo Jesús, que la vida eterna nos pertenece a nosotros y que algún día vamos a ver tu rostro resplandeciendo sobre nuestros rostros, Señor. Tú nos vas a recibir con brazos abiertos por los méritos y las gracias de Dios sobre nuestros corazones, por los méritos y el poder que Dios y Jesús hizo en la cruz y por la sangre que Él derramó sobre encima de cada uno de nosotros. Señor, pido que bendigas y ayudes a cada una de las personas que fue parte de este curso. Dales la confianza, dales la certeza, dales la habilidad de saber de que ellos son capaces, de que ellos pueden, por medio de tu espíritu en Cristo, de proclamar tu mensaje a sus familiares, a sus amigos, a personas en el trabajo, a cualquier persona que todavía no conoce de tu bondad y de tu amor, Señor. Ayúdalos a que tengan sus ojos abiertos, a ver esas oportunidades para servir y para amar a su prójimo. Y ayúdanos, Señor, a seguir amándonos mutuamente como hermanos y hermanas en Cristo. Gracias. Todo esto lo oramos en nombre de Cristo Jesús, quien murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Les mando un abrazo. Descansen, pasen linda noche y quedo Gracias, pendiente. Dios le bendiga. Gracias por su paciencia, enseñarnos más y más de la palabra de Dios. Un gusto poder participar con usted, pastor. Dios le bendiga mucho y Dios lo guarde y le ayude. Los Le quiero fortalezca. mucho. Les mando un Dios le abrazo. bendiga. Descansen. Bendiciones, pastor, que Dios lo bendiga. Muchas gracias por la palabra compartida. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Quedo pendiente de sus proyectos finales. Cualquier pregunta estoy pendiente, me escríbanme. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, quedo pendiente de cualquier cosa. Mando un abrazo. Pastor, Descansen. bendiciones. Bendiciones, pastor. Gracias también por enseñarnos y que Dios le bendiga pues a usted y a su familia también. Ya un día también lo conoceremos, pastor. Amén, amén. Amén, Dios Andrea. bendiga a Descansen. todos los hermanos. Gracias, maestro, por todas las enseñanzas. Que Dios los Amén, siga amén. guardando y los siga llenando de bendiciones. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.